El invitado de hoy, Francisco Barbosa, el exfiscal general de la Nación. Pacho Barbosa, lo conocen cariñosamente sus amigos. Bienvenido a Tribuna RCN, hoy en Alerta Bogotá 104.4 FM, la emisora que lo escucha de verdad. Muy buenos días. Buenos días, Pacho, un saludo para todos ustedes y muy contento de estar acá. ¿Quién lo peluquea a usted? Normalmente me peluquea. No, yo tengo mi peluquero especial que me tusa. ¿Le pasó la 1 o la 2? Me pasa la 1.5 a veces la 1, a veces la 2, depende. ¿Esta vez se dio un poquito más de garra? Esta vez me di más garra, porque es que me crece rápido y como voy a viajar a tierra caliente, a mí no me gusta andar con el pelo, con mucho pelo. ¿Usted es pelirrebelde o no? No, era pelirrebelde porque como me cayó, pero bueno, yo me niego a hacerme implantes y cosas de esas. ¿En serio? Sí, porque dicen que eso acaba la virilidad y yo no le jalo a eso. Oiga, doctor Pacho, iba llegando tardecito, ¿también se durmió? No, estaba aquí. ¿Tampoco lo despertaron? No, estaba aquí en la FM con Juan Lozano en entrevista y por eso se alargó, pero estoy acá. Yo normalmente no me duermo, yo normalmente tampoco me pierdo, sino le respondo a la gente y eso lo hice durante todos los años que el país me conoció como fiscal. Bueno, metámonos en modo entrevista. Vámonos en modo entrevista. ¿El tema qué es? El más importante de las últimas horas a nivel político y que tiene hablando en las redes y también en los pasillos, cafeterías, clínicas, billares y otros, como los bolirranas, el tema Uribe. En las últimas horas conocimos de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que estudió rápidamente una tutela interpuesta por la defensa de Uribe que le permite retornar a la libertad, basándose en el Estado de Derecho, pues al parecer, en la decisión de la juez 44 no se tuvo en cuenta. Además, una decisión subjetiva, dice la sentencia que se conoció en las últimas horas. ¿Usted cómo lee eso cuando estuvo de un lado de la justicia siendo fiscal general de la Nación? Pues lo miro con mucha claridad la decisión. Primero, las decisiones judiciales deben respetarse. Esta es una decisión que recoge una crítica que yo hice hace unos días. Imagínese usted que en la decisión judicial, para que la gente entienda, dice la jueza que a Uribe había que detenerlo porque había sido un hombre importante y prestigioso en el país y que esa era la razón suficiente para mandarlo de una vez a la cárcel sin esperar la apelación. En el derecho penal, para que la gente entienda, a uno no le persiguen porque se llama Juan o porque se llama Pedro o porque se llama Uribe o porque se llama cualquier cosa. Lo persiguen porque cometió un delito. Y la justificación que dio la jueza fue porque era para Álvaro Uribe. En ese sentido, el tribunal dice, eso no lo debió hacer la juez y por eso lo dejó en libertad. Yo creo que hay más errores jurídicos y creo que el tribunal va a corregirlos, pero al mismo tiempo el proceso también tendrá un camino que seguramente será ir a la sala de casación de la Corte Suprema. Sí, pero eso no quiere decir que se le haya absuelto al expresidente. No. Es decir, la condena está. La condena está, simplemente se atacó un punto alrededor de en una decisión del tribunal, en una tutela, que le da la razón a la defensa del presidente, pero la condena continúa. Y el tribunal será el encargado de desatar o resolver ese caso. Y yo creo que hay muchos errores jurídicos, repito, yo lo expliqué, diciendo básicamente para que la gente entienda que que se desconoció el principio de la presunción de inocencia, la gente es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, y no la gente es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y creo que le hicieron el análisis distinto dentro de la decisión de primera instancia. Sí, y comparar el caso con el de Daneidis Barrera, más conocida como EPA Colombia por parte del presidente de la República, ¿cómo se lee? Porque decía Petro, es que no se entiende por qué Uribe está libre y EPA Colombia no. Bueno, ahí está otra vez la tergiversación de Petro alrededor de esto. La persona EPA Colombia había sido condenada por la justicia colombiana por haber causado en los disturbios, haber destruido unos bienes públicos. No sé exactamente por qué no se llegó a acuerdos con la justicia, si fue bien representado o no, si tuvo buenos abogados o no, y terminó allá en prisión. Pero eso es parte, cada proceso tiene su camino. En este caso concreto
pues el expresidente Uribe está, digamos, con una sentencia condenatoria no en firme y debe surtirse los procedimientos. Mire, es que lo que no puede ocurrir es que tengamos un presidente de la República opinando de los temas judiciales. Y le pongo un caso con la muerte o con el asesinato de Miguel Uribe hace unos días. ¿Qué hace el presidente de la República? ¿Qué hace el ministro de Defensa Pedro Sánchez? Hablando de hipótesis investigativas y hablando de investigaciones que ellos adelantan. Si la investigación la tiene que adelantar es la Fiscalía General de la Nación. ¿Cuándo ustedes vieron en mi fiscalía o en la fiscalía en la que yo dirigí que un presidente de la República hablara de investigaciones penales? Yo salía rápidamente y decía, no, momentico, la fiscalía es la que investiga. Creo que eso contamina las cosas. Luego el presidente no ha perdido su capacidad de meterse en el funcionamiento de las otras ramas y eso tiene un problema para el país. Sí. Usted me permite tomar y tocar sobre todo un tema muy delicado y ha sido el asesinato de Miguel Uribe Turbay. El opositor del Centro Democrático, bajo las balas de la violencia que nos ha azotado durante los últimos 60, por no decir que 70 años en Colombia. Y que la mejor entrevista que le hicieron a Miguel Uribe la hiciste tú. Esa entrevista que se hizo fue una entrevista muy impactante porque Miguel habla de la muerte. Sí, tiene más de 2,5 millones de visualizaciones a través de las redes sociales, porque además es la única entrevista en donde se refiere al miedo a morir. Pero lo de Miguel Uribe Turbay es una muerte que procede bajo la instigación política. ¿Tiene un sentido político el haberle quitado la vida a Miguel Uribe Turbay? Pues es que a Miguel Uribe lo asesinaron en un mitin político. A Miguel Uribe lo asesinan por su carácter, por su rol opositor en el país. Es que a mí lo que me sorprende es que dicen, es que no se ha aprobado. Entonces, ¿que lo robaron lo mataron por robarle el celular, por estafarlo? O sea, discúlpenme, pero es que esto se ha convertido en una dinámica muy distinta. O, por ejemplo, ¿ustedes creen que a José Raquel Mercado, que mató el M-19, lo mataron por robarle un celular? O robarle un teléfono, o robarle un televisor en esa época, mejor. Yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado con eso. El presidente de la República, a través de su virulencia verbal, de su capacidad de ofensa, de su destrucción al otro, donde le puso más de 20 trinos o 30 trinos al señor, a Miguel Uribe Turbay, pues genera un ambiente muy complicado en el país. A mí me ha escrito más de 100 trinos. A mí me ha ofendido, a mí me ha dicho que yo soy parte del crimen, etc. Todo lo que él dice todos los días. Y entonces, después dice, no, qué pena, pero es que eso no tiene nada que ver conmigo. Cuando se habla de que él tiene la responsabilidad política, la tiene. Y la tiene por una razón, porque es que el presidente es él. Cuando uno es presidente de la República, la Constitución le da unas facultades, dice proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, garantizar la seguridad de los colombianos. ¿Es que acaso nosotros somos los que dirigimos la UNP? La UNP está bajo su administración. ¿Cómo es posible que le nieguen tantas veces protección? Es decir, yo vuelvo y repito, por menos metieron a la cárcel a Maza Márquez por la muerte de Luis Carlos Galán. Luego yo creo que esto tendrá unos desarrollos porque es que la vida no termina, ni va a continuar así y va a terminar el 7 de agosto cuando haya un nuevo presidente y habrán nuevas autoridades y este asunto no va a terminar. Aquí la gente responsable tendrá que pagar lo que hizo porque no tiene ningún sentido. Y aquí lo que hubo fue un crimen instigado además por cientos de redes de palabras, de ofensas, de amenazas que terminan construyendo además un ambiente tan nocivo que terminan liquidando un candidato presidencial. Eso no puede pasar en Colombia, Pacho. Y usted hoy en calidad de precandidato a la presidencia de la República, ¿tiene garantías para recorrer el país cuando manifiesta usted que el presidente también ha instigado mensajes contra usted? Claro, yo no tengo las garantías suficientes para hacerlo, pero estamos en el marco de lo que permite esta democracia haciéndolo, utilizando los medios de comunicación, las redes sociales, moviéndonos hacia algunos territorios con mucha cautela, pero seguramente esta campaña no va a ser una campaña de grandes mitines políticos, de grandes cosas de este estilo, porque además no tiene ya mayor sentido en el marco de un riesgo en donde el país no puede seguir perdiendo gente y seguir afectando familias si no es necesario organizarnos
para poder llegar vivos a mayo del próximo año o a junio del próximo año. Bueno, hablemos de propuestas. Usted generosamente hoy me obsequia El Fiscal, que es un libro en donde se lee Defensor de la Institucionalidad y la Democracia. Editorial Planeta, Francisco Barbosa. ¿Cómo está hoy el país? Mire cómo está de polarizado, cómo está de complicado en temas de orden público, disidencias, Clan del Golfo, ELN y otros grupos al margen de la ley o armados ilegales haciendo de las suyas en el territorio, todos con un combustible que se llama narcotráfico. ¿Qué va a hacer usted si es presidente para acabar con todo eso, que ha sido nuestro dolor de cabeza sumado a la corrupción? Mire, varias cosas que ya hicimos. Nosotros teníamos unos bloques de búsqueda de extorsionistas, de personas que estaban en el microtráfico, que estaban, que estaban alterando la vida cotidiana de la gente que nos está escuchando. Es gente que está siendo extorsionada en su tienda. Es gente que está teniendo un problema porque su hijo fue inducido al consumo de estupefacientes en un parque. Es gente que está siendo atracado, ha sido atracada más de 5 o 6 veces en un Transmilenio, en un bus, en un mío, en las diferentes zonas de los diferentes lugares del país. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es articular el Estado Nacional, el Estado, es decir, el Ministerio de Justicia, el Estado, las Cortes, la Fiscalía General de la Nación, la Policía, la DIJÍN, el CTI, todos esos cuerpos que ya yo los conozco, trabajé con ellos, y rápidamente empezar a aplicar justicia. 2, poner rápidamente cámaras en diferentes lugares del territorio nacional. Yo tenía un problema de fondo sobre esto. Ya sabemos dónde se producen los delitos, pero aquí los alcaldes no han sido capaces, muchos alcaldes no han sido capaces de hacer esa tarea. Es necesario acompañarlos y empezar a tener monitoreo para poder perseguir esos crímenes. Y 3, tener un criterio de que uno va a ser el presidente para 49.900.000 colombianos y no para 100.000 presos. Porque es que aquí el problema es que tenemos hoy un presidente que es el presidente de las cárceles y yo quiero ser el presidente de los colombianos. Paz total. Y me voy al libro. Mire, leyendo lógicamente cada uno de los capítulos, usted refiere una etapa de turbulencia institucional. Primero, primeros meses del gobierno de Petro, entre el ELN y la primera línea. Segundo, ruptura del presidente Petro con la fiscalía. Tercero, ni sometimientos a la justicia, ni humanización, las trampas de la paz total. Cuarto, una defensa de la institucionalidad en el plan de desarrollo y una errada política antidrogas. Quinto, el jefe del fiscal soy yo y nuevos escándalos judiciales. Sexto, caso Nicolás Petro y un posible atentado del ELN. Séptimo, el respaldo de los gremios al fiscal general. Octavo, el último encuentro. Noveno, justicia asediada. Pero si usted resume, como querido lector, que presumo lo va a hacer al tener este libro que se llama El Fiscal, va a concluir que en estos capítulos especialmente habla del ataque a una rama, a una de las 3 ramas o de los 3 poderes, y es el de la justicia. ¿Ha habido intromisión por parte del presidente Petro en asuntos judiciales? Sí, sí ha habido intromisión. Ustedes lo vieron cuando rodearon la Corte Suprema de Justicia, cuando han insultado al Consejo de Estado, cuando han insultado a la Corte Constitucional, cuando han insultado a la Procuradora General de la Nación, cuando critica las decisiones del Consejo Electoral, cuando critica las decisiones del registrador del Estado Civil, cuando ataca a otras ramas del poder público distinta a la rama judicial. Y en eso yo quiero decir lo siguiente: ¿qué ganaría el país con un presidente como yo? Un presidente que conoce la rama judicial y que lo primero que hago es articularme con la rama, porque son amigos, porque los conozco y porque un presidente se vuelve muy importante en el país si al lado tiene a la rama judicial. Yo había dicho que si llegaba a la fiscalía, mi junta directiva sería la Corte Suprema de Justicia. Si llego a la presidencia, mi parte de la junta directiva será la cúpula de la rama judicial y pondré además un enlace de los mismos exmagistrados seguramente en el Ministerio de Justicia para que hagamos una labor de trabajo para el desarrollo de la rama y el trabajo que se haga para el mejoramiento de las condiciones de justicia de la gente. La gente requiere justicia rápida. ¿Qué es lo que ha ocurrido hoy en Colombia? Que hoy la justicia se la entregaron en algunos territorios al Clan del Golfo, a las disidencias de las FARC. Hoy la gente ya no denuncia. Nosotros tenemos que volverle a darle confianza a los colombianos para que la gente crea en la justicia. Y Petro, que yo creo que ya, digamos, es superado
o está superado desde el punto de vista, ya está reconociendo que se va a ir, que no extrañará la casa de Nariño, nosotros tampoco lo extrañaremos, y finalmente dirá que se va el 6 o el 7 de abril, de agosto del otro año, pues que se vaya y nosotros retomemos la reconstrucción nacional para que el país vuelva a retomar el rumbo sin perder de vista una cosa con los que nos están oyendo. Hay 25 millones de colombianos entre pobreza extrema y pobreza monetaria en este país, que es necesario sacarlos de esa pobreza. Gente que no tiene con qué almorzar y nos está escuchando. Esta gente, quiero decirles que ya van a estar en mi corazón y saldré a las calles y a los territorios como lo he hecho siempre y trataré de poner el Estado al servicio de la gente. Si tenemos menos pobres al final de este gobierno y de esta década, tenemos 10 millones de colombianos menos en esa condición o 15, yo creo que se cumplirá la función recuperando seguridad, recuperando lo otro y dejando que las instituciones funcionen. 4 añitos, uno se va y desaparece sin mayor preocupación, pero siempre pensando en Colombia. Valentina Sandoval, Catherine Nieto, Mario Aníbal Bautista. Exfiscal, buenos días. ¿Usted conoce de cerca las debilidades del sistema judicial y político en Colombia? ¿Qué medidas concretas usted aplicaría para poder reducir la corrupción estatal? ¿Estaría de acuerdo, por ejemplo, con la eliminación de beneficios penales para los corruptos que paguen cárcel de verdad, o seguiría con la casa por cárcel? Mire, yo aquí hay varias cosas. La primera, los procesos, el sistema está hecho de problemas porque es como un embudo. La fiscalía actúa rápido y luego termina demorándose ante los jueces las audiencias. Hay múltiples audiencias, luego primero hay que reducir audiencias. Si reducimos audiencias, rápidamente entramos en procesos de evitar que todos los procesos vayan a juicio. Es decir, haya términos mayores y que la gente tenga administración de justicia pronta. La gente no necesita que le dure 10 años el proceso. La gente necesita que le dure 1 año el proceso. Para hacerlo hay que reducir esos términos en la justicia. 2, yo creo que hay que acabar los beneficios para temas de corrupción. La corrupción es absolutamente detestable. Yo lo digo como exfiscal general. Nosotros nos encontramos con un enjuiciamiento o procesamos, investigamos y acusamos al señor Emilio Tapia. Pero el señor Emilio Tapia había firmado un acuerdo con la justicia en el año 2010 por el carrusel de la contratación. El sistema penal no permite hoy que una persona que haya negociado y vuelva a delinquir, pues no pueda, digamos, se le revoque esos beneficios, se le revoque absolutamente todo y sea mucho más, digamos, fuerte la justicia contra esas personas. Entonces es necesario que trabajemos sobre eso. 3, el tema de la reincidencia. La reincidencia es un asunto que está jodiendo a la gente en Colombia. ¿Por qué? Porque la gente denuncia que lo atracaron en la 10ª, capturan al personaje, va a la estación de policía, le inician un proceso, lo sueltan y al otro día está otra vez atracando en el mismo lugar y la gente dice, pero lo entregamos ayer. Todo eso tiene que mejorarse. 4, un sistema como hay en Ecuador, por ejemplo, o como hay en algunos casos, en algunos países del mundo, procesos muy rápidos. Robo de un celular, rápidamente ante un juez, una pena y unas penas definidas rápidamente sin demora alguna para que el sistema evolucione. Hoy recibimos más de 1,5 millones de denuncias al año en Colombia. La gente en su desesperación pone denuncias, de las cuales de ese 1,5 millones por lo menos 600,000 son viables. De resto, todo el mundo pone denuncias penales creyendo que puede resolver cosas. Entonces nosotros tenemos también que entender una cosa que es la siguiente: podemos poner muchos fiscales, podemos poner muchos jueces, podemos mejorar la justicia, pero si nosotros también no tenemos un nivel de que le lleguemos con el Estado a la gente para que la gente también encuentre condiciones de vida adecuadas y saquemos de la pobreza a 25 millones de colombianos, o nos vamos a joder. Y les pongo un dato: Colombia hoy tiene un ingreso per cápita de $7,000, que verdaderamente son 28 millones de pesos al año. Es muy poco en promedio. Un país como Panamá tiene $21,000 de per cápita. O sea, Panamá es un país que es 3 veces más rico que Colombia. Uruguay es 5 veces más rico que Colombia. España tiene 35,000, 5 veces más rico que Colombia.
y España tiene la misma población colombiana. Entonces nosotros no podemos mejorar, y eso no es un problema solamente, Pacho, de Petro. Aquí también hay que reconocerlo. Esto es un problema del sistema político colombiano. Esto no es un problema del ayer. Petro es presidente también por cuenta de esto. Porque es que la gente dice, oiga, yo no tengo con qué comer, a mí me plantean un candidato X o un candidato Y, a mí qué me importa. Yo lo que necesito es un almuerzo. Comer. Entonces yo creo que hay que decirle a todos los que nos están escuchando, voten por Francisco Barbosa en su momento y nosotros vamos a meterle la mano a intervenir ese sector, intervenir la economía, ayudarle a la gente, porque aquí hay una cosa que yo sí quiero dejar muy claro. Yo no soy, ni voy a ser el presidente de banqueros, ni el presidente de gremios, yo voy a ser el presidente de Colombia. Y la gente va a elegirme. Y yo no voy a simple y llanamente a darle parte a una cantidad de sectores para que me digan cómo debo actuar. La gente ya me conoce, yo no me estoy inventando nada, ya la gente vio que tuve personalidad, yo no me dejo manosear. Yo fui fiscal de este país, yo estoy probado, yo sé lo que significa manejar presupuestos. En la fiscalía ejecutábamos 6 billones de pesos al año, ni una investigación, ni una acción ilegal, nada, absolutamente nada. Luego, en el caso mío, lo que hay es experiencia y no hay improvisación. Doctor Barbosa, como consejero para las regiones, usted también... De Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Y Asuntos Internacionales, usted también recorrió todo el país, usted incluso despachó desde algunas regiones. Y como fiscal. ¿Cuáles son esas 3 zonas que a usted más le preocupan y bajo su mando, qué hacer para que se transformen? Hay varias. Es que el país se divide en muchos países. Sí, entonces nosotros tenemos una zona que es muy complicada, que es una zona hoy la zona del Catatumbo. Esa zona hoy tiene múltiples problemas sociales. Tenemos en las laderas de Cúcuta ya cultivos de coca y ahí es necesario intervenir, no necesariamente militarmente. Ojo con esto. Es que allá hay un conjunto de elementos sociales también muy complejos. Luego, con los gobernadores, con las fuerzas políticas y las fuerzas sociales, tenemos que construir unos planes de intervención integral, sociales y por supuesto con retorno de fuerza pública, pero lo principal es que la gente tenga servicios del Estado. Hay otra región muy complicada que es la zona del Bajo Cauca antioqueño. La zona del Bajo Cauca antioqueño no solamente es la capital Caucasia, sino tenemos un problema de minería ilegal, de cultivos ilícitos en la serranía de San Lucas, que me da además que hace frontera con la parte, si se quiere, del Magdalena Medio. Ahí hay unas zonas en donde está fronterizas con Santander, con Bolívar. Esa zona me preocupa, porque es una zona que ha venido destruyendo todo el patrimonio ambiental del país. Todo el mundo habla de medio ambiente, pero nadie sabe dónde está destruyéndose el país. Una tercera zona que es muy compleja y que hay que intervenir es toda la zona del Urabá antioqueño y chocuano. Esa zona fue abandonada. ¿Por qué? Porque están pasando y se están retornando los inmigrantes. Allá Migración Colombia cerró las oficinas. En Necoclí teníamos una operación policivo-militar que era Agamenón, que desapareció. Otra zona del país muy importante, el Cauca y Nariño. Esa zona es fundamental. Y a partir de ahí lo que hay que hacer es hacer lo que hice yo. Yo me comprometo, además me comprometo porque lo hice. Voy a estar en la calle y en los territorios. Yo creo que Colombia requiere consejos de ministros todos los días o reuniones con gobernadores y con alcaldes todo el día, girando alrededor del país y menos en Bogotá. Creo que Bogotá está bien administrada y el presidente de la República en parte sobra un poco en Bogotá porque hoy tenemos un gran alcalde. Y creo que el trabajo y un gran alcalde de Medellín, un gran alcalde de Cartagena, un gran alcalde de Bucaramanga, una gran gobernadora del Valle, un gran alcalde de Cali. O sea, yo me siento muy contento con los gobernadores y alcaldes. Luego, si yo me les vuelvo socios a ellos y articulamos la rama judicial y le metemos la ficha para sacar pobreza de Colombia, lo hacemos y podemos recuperar el país. Y acuérdense ustedes, después nadie va a hablar de Gustavo Petro porque el dial se apaga el 7 de agosto. Pues doctor Francisco Barbosa, queremos agradecerle su presencia hoy en Alerta Bogotá, Alerta Colombia, 104.4 FM, la emisora que lo escucha de verdad. Nos veremos seguramente en otra entrevista para conocer un poco más a fondo del programa de gobierno en esta candidatura a la presidencia de la República. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Pacho, y a todos ustedes por esta invitación y seguimos adelante por Colombia.